El orden del día, pues vamos a hablar del marco normativo, muy sucintamente, de obligaciones de justificación. Vamos a separar claramente, como veréis a lo largo de la presentación, las obligaciones de justificación a Turisme i Comunitat Valenciana y las que tienen que ver más específicamente con COFI. Ahora veremos las diferencias. Tanto a nivel de plazos como a nivel de documentación, veremos las diferencias entre ambos periodos de justificación. Los recursos de interés y datos de contacto, que siempre os los compartimos actualizados, y, como decíamos, habrá un turno de dudas y preguntas. Y hay tres objetivos principales de la sesión. Por una parte, comprender el proceso completo de justificación de fondos, que a veces no es sencillo, pero lo hemos simplificado al máximo y os apoyamos en todo lo necesario para que justifiquéis de forma correcta. Como sabéis, estamos todos en el mismo barco. A todos nos interesa que justifiquéis bien y en plazo. Identificar la documentación obligatoria que se debe aportar, teniendo en cuenta que nuestro documento de referencia es el propio decreto de las ayudas, y conocer los plazos e hitos clave para completar el proceso justificativo. Respecto al marco normativo, esta diapositiva es simplemente una contextualización, no es demasiado importante. Ya tenemos cosas más importantes que vamos a ver durante la presentación, pero bueno, había que contextualizar, lo ponemos aquí. Nuestro marco de referencia general para los planes territoriales son los acuerdos de conferencia sectorial. El último acuerdo de conferencia sectorial es la resolución del 24 de febrero de 2026 de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica la modificación del acuerdo de conferencia sectorial de turismo del 21 de diciembre de 2021. Lo dicho, no es demasiado importante para vosotros. Nosotros nos vamos a centrar en lo establecido en el propio decreto de ayudas. De aquí derivan las resoluciones por las cuales se dispone el pago del crédito asignado por la SETUR a las entidades locales de cada plan territorial. Esto es importante porque nosotros estamos en estas ayudas dentro del plan territorial del 21. Dentro de este plan territorial, bajando más en escalones, pues tenemos la actuación de cohesión entre destinos de la Comunidad Valenciana, que representa el instrumento para fomentar la sostenibilidad y la cohesión territorial en la Comunidad Valenciana. Como os dijimos en la reunión previa que tuvimos aquí presencial con todas las mancomunidades, cuando aconteció la desgracia de la Dana, pues vimos que teníamos que poner a disposición los máximos fondos que pudiéramos y que tuviéramos disponibles de fondos MRR, y lo que hicimos fue una reestructuración de las actuaciones de la ACD, poniendo a disposición de estas ayudas el 45% del presupuesto de la propia ACD. Y de aquí pues derivó la posibilidad, ya que teníamos crédito disponible que habíamos posibilitado haciendo unos ajustes en la ACD, pues se publicó el decreto que establece las bases reguladoras de las ayudas, y que al final, después de toda esta diapositiva, es lo que más, como decimos, lo que más nos interesa, y el documento de referencia que vamos a seguir. Aquí tenemos pues todas las mancomunidades beneficiarias, como sabemos son 9. Y ya entrando en materia del objeto de este webinar, pues tenemos la documentación justificativa para el cumplimiento del hito TID 221, que es el que nos aplica, que se tiene que aportar en el caso de estas ayudas a mancomunidades por ser afectadas todas ellas por la DANA, por definición, porque son ayudas DANA. Hay una ampliación de plazo hasta agosto de 2026. Esta ampliación la articulamos y la publicamos en el DOC del 27 de febrero de 2026, una resolución de la consellera en la que se establecía que, a diferencia del plazo de ejecución que ponía en el decreto inicial de las ayudas, pues ampliaba hasta el 31 de agosto de 2026 la ejecución. Después veremos la diferencia entre plazos de ejecución y plazos de justificación. Por lo que corresponde a la ejecución, como sabemos desde hace mucho tiempo, 31 de agosto de 2026, primera fecha clave que tenemos que tener presente. Por tanto, las mancomunidades deberán acreditar la finalización de las actuaciones mediante la aportación en la aplicación COFI de cualquiera de los siguientes documentos. Muy importante, acreditar la
finalización. Disculpadme ya por anticipado porque hay muchos conceptos que repetimos hasta la saciedad y que estaréis cansados de oír y que consideraréis que somos pesados y tenéis razón, pero lo que reiteramos mucho y somos muy pesados es porque son conceptos clave que no queremos que se nos escape a nadie. Lo que tiene que acreditarse a 31 de agosto son actuaciones finalizadas. Cualquier actuación que tenga un mecanismo de verificación, ahora veremos lo que son los mecanismos de verificación, que sean certificados parciales de obra, informes o actas de recepción parcial, cualquier cosa que tenga el apellido parcial va a suponer la justificación cero de esa actuación. Por tanto, será una actuación no elegible. Lo hemos dicho muchas veces, pero es importantísimo. Entonces, tuvimos un webinar que nos ofrecieron desde la Secretaría de Estado de Turismo, que como sabéis es la entidad decisora para este tipo de fondos, y esto al final es un copia y pega, esta tabla que tenéis aquí, de lo que nos compartieron por parte de la entidad decisora, de la Secretaría de Estado de Turismo, respecto a los mecanismos de verificación. Esta es la base en COFI. Al final, sobre todo, lo que va a ver el Ministerio, Hacienda, la Comisión Europea, va a ser si está o no está el mecanismo de verificación correspondiente y si este es de justificación de finalización de la actuación o es parcial. Entonces, aquí tenemos todas las casuísticas. Esto es un copia y pega de un webinar del Ministerio. Sabemos que muchas cosas de las de aquí no se aplican, pero por supuesto que se aplicarán contratos de obra, contratos de servicio, contratos de suministro, contratos menores, seguro que os aplican, si no todos, la mayoría de estos que estamos comentando. Aquí os ponemos el mecanismo de verificación que nos ha indicado la Secretaría de Estado de Turismo, que sería el correcto. Certificados finales de obra para obras, actas de recepción final de obra, para servicios, informes, acta o certificado de conformidad final, contrato de suministro, acta de recepción o certificado de conformidad, contrato menor, un acta, informe o certificado de conformidad, y aquí tenéis todos los mecanismos de verificación. Respecto a matices operativos, tenemos una columna que es de instrumento jurídico, otra columna que es de mecanismo de verificación necesario en COFI antes del 31 de agosto, y después de matices operativos. El pago puede ser posterior si la ejecución está finalizada. Esto está en la línea de los contratos de obra, pero serviría para el resto de casuísticas. Es decir, el 31 de agosto ha de estar el mecanismo de verificación finalizado. Un segundo que los compañeros me están comentando. Vale. Tenemos los mecanismos de silencio el móvil, los mecanismos de verificación claros para cada instrumento jurídico y después los matices operativos. ¿Pago puede ser posterior? Sí, para contrato de obras, pero también para el resto. Lo que tiene que estar el 31 de agosto, como decimos, mecanismo de verificación y facturas emitidas. Facturas emitidas a 31 de agosto. Después, en el plazo siguiente que os decimos de justificación, ahí sí que nos tenéis que justificar el correcto pago de estas facturas. Después, para contrato de servicio, pues debe acreditarse que el servicio se ha prestado en su totalidad. Para suministros debe acreditarse la entrega y conformidad. Como veis, al final es siempre lo mismo, que tiene que estar acreditado que se ha finalizado la actuación concreta. Para contratos menores no se exige un formato rígido, pero sí evidencia suficiente de la ejecución material. Bueno, y así con todos los instrumentos jurídicos correspondientes. Como os decimos, esta presentación PowerPoint os la vamos a compartir y, por tanto, tendréis esto como documento de referencia para saber lo que corresponde en cada uno de los instrumentos jurídicos. Después, deberán justificarse los fondos transferidos mediante la aportación. Lo miraremos si en registro departamental u otro trámite habilitado por Turisme Comunitat Valenciana en formularios Turisme. Estamos ya habituados con mancomunidades a utilizar formularios Turisme, por tanto, lo más probable es que os informaremos cuando os enviemos la presentación PowerPoint y los modelos, que ahora hablaremos de los modelos. Ya os diremos, incluso a lo mejor os daremos el enlace de dónde tenéis que acceder para poner la documentación justificativa en su momento,
Por tanto, de eso no os preocupéis porque como tenemos vuestros contactos por mail, os enviaremos incluso el enlace donde aportar esta documentación. ¿Qué documentación? Aquí estamos hablando ya, en la anterior diapositiva estábamos viendo la que tiene que estar en Coffee, a 30 de agosto, como veíamos aquí, a 31 de agosto. Lo que tiene que estar para justificación a nosotros, a Turisme Comunitat Valenciana, el máximo es el 30 de septiembre de 2026. Aquí posiblemente habrá alguna mancomunidad que también gestiona planes de sostenibilidad turística en destino y puede pensar, ostras, pero si hicimos una jornada específica de justificación y nos dijeron desde Turisme que llegábamos hasta noviembre de 2026, si eso es porque no estábamos regidos por el decreto de estas ayudas. En este caso, como lo que rige son el decreto de las ayudas, en el propio decreto se indica que se tiene un mes a contar desde la fecha de finalización de la ejecución para poder justificar correctamente a Turisme Comunitat Valenciana. Por tanto, a 30 de septiembre de 2026, ¿qué se ha de aportar a Turisme Comunitat Valenciana? La memoria justificativa final sobre cada una de las actuaciones realizadas, indicando el correspondiente gasto incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento. Estoy yendo un poquito rápido porque después vamos a ver pantallazos de cada uno de estos modelos que, como ya adelantaba, os los compartiremos junto con esta presentación PowerPoint. Es decir, lo vais a tener a disposición. Además, con tiempo suficiente. Y entonces, a la vista de los modelos, si tenéis cualquier duda, como sabéis, siempre estamos aquí para apoyaros. Segundo documento, certificado de gastos incurridos, en el que se certifica la correcta ejecución de los gastos y su adecuación a la normativa aplicable y a las bases reguladoras. Y tercer documento, la memoria del cumplimiento del principio de NSH. Es algo que ya que sabemos que os preocupa, que es complejo, que ya tuvimos preguntas en la reunión presencial que tuvimos y que, por tanto, hemos incluido aquí algunas diapositivas que nuestra compañera Marina pues, nos apoyará explicándonos en detalle esta memoria. El detalle completo de esta documentación justificativa, que no nos estamos sacando de la manga, la tenéis en el propio decreto de ayudas. Como siempre decimos, nosotros os intentamos apoyar con este tipo de webinars y de jornadas, pero lo que manda es lo establecido en el DOG, concretamente el decreto. ¿Y dónde está esto de la documentación justificativa? Por si queréis ir a la fuente, ir al decreto, pues en la base octava, obligaciones de las entidades beneficiarias, y en la base 11ª, régimen de justificación y control de las ayudas. Como decimos, ejecución límite 31 de agosto de 2026. En esta misma presentación os hemos puesto la resolución de la consellera por la que se ampliaba hasta 31 de agosto de 2026 la ejecución, y lo establecido en el decreto es que un mes después máximo de ese plazo de ejecución, máximo 30 de septiembre para justificar. Máximo, como decimos, porque la regla es un mes a contar desde la fecha de finalización de la ejecución. Si finalizáis antes del 31 de agosto, vuestro límite para justificar será anterior. Continuando, como os prometíamos, hemos puesto aquí unos pantallazos de la documentación justificativa que os compartiremos. Pues tenemos la memoria justificativa final. Aquí tenéis un pantallazo de la cabecera. Entonces, ¿qué tenemos? Que cumplimentar la ficha modelo por cada actuación. Es decir, si nuestro proyecto subvencionado tiene, por ejemplo, 10 actuaciones, pues las fichas que veréis en los propios modelos que hay información por actuación, pues tendréis que replicarlas tantas veces, copiar y pegar, o sea, hacer tantas fichas como actuaciones tenga vuestro proyecto. Es algo que también se explica en el propio modelo, pero bueno, que ya que estamos en esta jornada, pues lo explicamos. Se podrá tomar como referencia la información consignada en las fichas descriptivas de cada actuación que fueron presentadas en la memoria inicial, en caso de que la mancomunidad no haya pedido ninguna modificación posterior, o si no, teniendo en cuenta también las modificaciones que os hayamos podido aprobar en su caso. Ya os enviamos un correo electrónico en el que os poníamos un plazo
para que si alguna mancomunidad pues quiere hacer alguna modificación, solicitar alguna modificación, pues que nos lo pueda presentar dentro de este plazo para asegurarnos de que va a funcionar todo bien. Como siempre os decimos, por favor, no se puede justificar cosas diferentes a lo aprobado. Es decir, si vais a ejecutar cosas diferentes a lo que teníais previsto en la documentación presentada inicialmente, tenéis que solicitar la modificación para que así coincida lo aprobado inicialmente o bien en la modificación aprobada con lo que vais a justificar. Eso es básico. Si no, puede haber un incumplimiento de las condiciones de la subvención y puede incluso incurrirse en una necesidad de devolución parcial de fondos. La información a incluir: los datos identificativos de cada actuación y su descripción, lugares de la intervención, resultados obtenidos, mecanismo de control aplicados, información económica, en definitiva, toda esta información que ya veréis en el propio modelo. ¿Y quién lo firma? Importantísimo, la persona titular de la Secretaría General de la Mancomunidad y el representante legal de la entidad local. Al final, la presidencia y el secretario o secretaria de la entidad. Aquí entramos en detalle, pues más pantallazos para que veáis un poco cómo se distribuye la información. Como veis, en azul siempre ponemos unas instrucciones o unas indicaciones de lo que se ha de incluir en cada uno de los apartados, pero bueno, como siempre decimos, sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis, tenéis nuestras vías de contacto, sabéis que respondemos, o sea que si hay cualquier duda, preferimos que nos preguntéis antes de que se rellene esto de forma no adecuada. Como veis, aquí vamos por actuación, identificación de cada actuación. Esto es lo que decimos, que estas fichas se tienen que copiar y pegar, que se tienen que duplicar, pues tantas fichas como actuaciones tengáis en vuestro proyecto. Aquí os ponemos descripción técnica de las actuaciones, objetivos específicos de la actuación, lugares donde se han llevado a cabo las actuaciones, resultados obtenidos, mecanismos de control aplicados durante la ejecución para garantizar el cumplimiento. Aquí os ponemos también la información económica, importe ejecutado total, importe financiado por fondos PRTR y también con fondos propios, cuando se dé el caso. Si hay una financiación también con fondos propios de parte de la actuación. Y un tema importante, el tema de la evidencia de la ejecución, fotografías de la ejecución y de los elementos de difusión, publicidad y comunicación, carteles, placas, etcétera, que se han de aportar. No queremos ser excesivamente pesados, pero siempre incidimos en la importancia que tiene para la Comisión Europea la comunicación correcta con sus correspondientes logotipos e indicación de que está financiado con fondos Next Generation EU. Por tanto, tenedlo en cuenta, porque incluso si no hay una buena comunicación, no se ponen los logotipos correspondientes y las indicaciones de que está financiado con fondos, puede conllevar incluso la devolución de los fondos. El punto quinto, todavía estamos en la memoria justificativa, el primero de los documentos. Instrumentos jurídicos asociados a la actuación. Puede que haya un instrumento jurídico o puede que haya varios. Bueno, aquí hay una tabla en la que se pone pues, el tipo de instrumento jurídico, número de expediente, objeto, nombre del perceptor final, NIF del perceptor final, precio, presupuesto financiado, fecha de inicio y de fin, el mecanismo de verificación que, insistimos, a fecha 31 de agosto ha de ser final, el código CSV del mecanismo en COFI, como este procedimiento de justificación es posterior al de justificación en COFI, vais a tener el código CSV del mecanismo de verificación porque ya estará en COFI. Por tanto, se tiene que incluir aquí y si el instrumento jurídico ha finalizado o no. El detalle de la memoria justificativa, pues continuamos, el coste real, cuadro de inversión final, indicando posibles remanentes tras la finalización. Conocemos muy bien los cuadros de inversión que tenemos en nuestros proyectos subvencionados, pues se tiene que completar la tabla conforme al último cuadro de inversión aprobado. Aquí siempre indicamos que en caso de que haya habido una modificación, pues coger el último cuadro que ya incluya la modificación y, bueno, indicar simplemente que pueden añadirse o eliminarse filas en este modelo, pues a conveniencia del número de actuaciones en cada uno de los ejes que tenga cada una de las mancomunidades. Aquí vemos que se aporta una información adicional a los cuadros de inversión habitual que conocemos, que es el importe remanente
de cada una de las actuaciones, que puede ser de dos tipos, que deriven de bajas en el procedimiento de adjudicación, pero que la actuación ha finalizado en plazo, o importe remanente por una no ejecución de la actuación. ¿Por qué esta diferenciación es importante y por qué ponemos dos columnas? Porque por el momento no tenemos indicaciones en contra. Si hay una no ejecución de actuaciones, hay una devolución de los fondos de esas actuaciones no ejecutadas por parte de la mancomunidad, en este caso, y hasta que no tengamos indicaciones al respecto en otro sentido, pues con intereses. Por no ejecución hay una devolución con intereses. En el caso de que haya remanentes por bajas en el procedimiento de licitación, pero que la actuación se haya finalizado, como la actuación ha finalizado y se ha cumplido, la devolución de estos fondos serían sin intereses. Digo que no tenemos indicaciones en otro sentido porque se está trabajando, son las indicaciones que tenemos de la Secretaría de Estado de Turismo, se está trabajando en el Ministerio de Hacienda junto con la Comisión Europea para ver si incluso en casos de no ejecución de actuaciones pues se pudiera devolver los fondos sin intereses. Pero por el momento, lo dicho, si hay unos remanentes por bajas, no hay intereses, pero se devuelven los fondos, pero si hubiera una no ejecución, además de devolver los fondos, se le aplicarían unos intereses. Ahora pasamos al documento 2 de los 3 que habíamos dicho que se tienen que presentar a 30 de septiembre como máximo, a 30 de septiembre de 2026, que es el certificado de gastos incurridos. Aquí tenemos un pantallazo de la carátula. Deberá cumplimentarse y firmarse el modelo de certificado, este que vemos aquí, por parte de la persona titular de la intervención de la mancomunidad y del representante legal. Se certifica el importe de las ayudas, que el importe de las ayudas se ha registrado en contabilidad, que los gastos incurridos corresponden a actuaciones subvencionadas, debidamente justificadas mediante facturas u otros documentos contables válidos y que han sido realizados y pagados dentro de los plazos establecidos. Que la actuación subvencionada se ha ejecutado conforme a las bases reguladoras del decreto y que la documentación original de los gastos y pagos está disponible para los órganos autonómicos, estatales y europeos competentes en el control y seguimiento de los fondos. Después veremos en otra diapositiva el tema de, aunque ya os lo hemos explicado en webinars previos y jornadas previas, el tema del tiempo que tenéis que custodiar este tipo de documentación. Como decimos, firmado por interventor o interventora y presidente o presidenta de la mancomunidad. Aquí, pues nada, detalles del certificado, que es un modelo estándar que os compartiremos. Aquí entramos en el detalle de la memoria de cumplimiento del principio de NSH. Como decíamos al principio, voy a dar la palabra a mi compañera Marina. Después volveré yo a incidir en algunos temas adicionales y la parte de explicación concreta de la justificación en COFI se encargará nuestro compañero Iván de daros la información detallada. Entiendo que estás por ahí, Marina. Sí, un segundo que se va a conectar con el ordenador de Iván. Vale, muy bien. Hola, buenas. Un momento. Marina, ¿dejo de compartir y así compartes tú o continuamos No, con...? Sin problemas, yo? puedes seguir compartiendo tú. Venga, pues tú me dices que vaya pasando. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Vale, entonces el cumplimiento del principio de NSH o Do No Significant Harm implica que todas las actuaciones financiadas por el MRR no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto viene de la normativa europea y en este caso el órgano decisor, que es la Secretaría de Estado de Turismo, ha adaptado, digamos, un modelo de la Comisión Europea para facilitar un poco el cumplimiento de esta obligación a todas las entidades ejecutoras, sobre todo a las entidades locales. En vuestro caso hemos adaptado un poco más todavía este modelo que nos deriva un poco de los planes de sostenibilidad turística en destino en los que se engloban estas ayudas, para que sea pues, más sencillo su cumplimentación. Esta memoria entonces es una especie de cuestionario de autoevaluación para verificar
que las actuaciones elegibles y que estáis ejecutando ya efectivamente cumplen con este principio. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso de esta memoria que se acompaña de una guía y si tenéis dudas en otro momento ya sabéis que nos podéis contactar por correo e intentaremos asesoraros. Entonces, en una primera parte, en la portada simplemente se pide que se identifique la actuación, el beneficiario, y luego se pide que esta memoria sea firmada tanto por el responsable de vuestra entidad como por el titular de la actuación en cuestión. Es decir, si esta actuación pues, se ejecuta a través de un contrato de obras, por ejemplo, pues quien sea el encargado de estas obras en vuestra entidad. No el contratista, sino la persona responsable en vuestra entidad. Vale, esto sería la portada, ¿de acuerdo? Como iba diciendo, aquí dentro de la portada, también en esta presentación, viene vinculada una guía que es la que sirve un poco de guión para ir complementando esta memoria. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Sí. esto sería ya, digamos, la primera sección de la memoria. La memoria se compone por 3 secciones. La 0, que es un poco general para seguir dando un poco de datos de la actuación. Luego viene una sección 1, que en la mayoría de los casos no deberéis cumplimentar porque las actuaciones en este caso no caen dentro de esta casuística, con lo que pasaríais directamente a la sección 2. La sección 0, seguimos identificando la actuación, simplemente describirla, nombre y descripción. Después habría que indicar el etiquetado climático. En vuestro caso, las actuaciones englobadas en el eje 1 y 2 tienen un etiquetado climático. En ambos casos es del 100%, puede ser creo que la 35 o la 37 en el caso de actuaciones del eje 1, la 73 y la 75 en el caso de actuaciones del eje 2. Las actuaciones del eje 3 no tienen etiquetado climático, dejaríamos este campo vacío. Y en la justificación del etiquetado, pues muy brevemente explicar por qué encaja con la línea de acción de esta etiqueta. Si no me equivoco bien en las bases, si no... viene también explicado en la guía que hemos comentado cuál es la línea de acción de la etiqueta climática. Simplemente hacer mención para que se entienda por qué la actuación encaja con la etiqueta. Esto es muy sencillo. Después una pregunta que, bueno, en cualquier caso creo que todos marcaremos que no, y es que si la actuación es no elegible. En este caso todas las actuaciones son elegibles por el hecho de que pues, ya se han concedido y porque lo son según la normativa europea. Marcaríamos que no, y aquí viene la parte que os comentaba. En este caso todas las actuaciones son de bajo impacto ambiental. De todos modos, en la guía podéis consultar si por algún casual alguna de las actuaciones podría caer en un caso en el que no sea de bajo impacto ambiental. Pasaríamos por la sección 1 y la 2, si no, pues en términos generales todo el mundo haría de la sección 0 a la sección 2. Quedaría la sección 1 vacío, esta memoria. Después aquí se pide que se identifique la normativa medioambiental de aplicación. Esto es porque el principio de DNSH se cumple siempre y cuando se cumple en un primer lugar la normativa medioambiental estatal, comunitaria, regional, la que aplique. Es fácil completar este apartado si ya tenéis los pliegos redactados para la ejecución de esta actuación, porque en ellos ya se habrá tenido que identificar qué normativa aplica, ya sea pues la de edificación, la de residuos, etcétera. Solo habría que volcarla en esta memoria para dar cuenta de que se tiene constancia de esta normativa y se cumple también para cumplir con el principio de DNSH. Vale, completada la sección 0, lo dicho, estas instrucciones que estoy dando ahí un poco por encima también vienen más desarrolladas en la guía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aparece la sección 1, que como os comentaba probablemente lo podéis pasar de largo, y entraríamos en la sección 2. Entonces, la sección 2 hace un repaso de los 6 objetivos a los que no hay que causar un perjuicio significativo, que vienen derivados de la normativa europea. Estos son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la protección de recursos hídricos y marinos, economía circular, contaminación y biodiversidad y ecosistemas.
¿vale? Entonces vienen a continuación 6 apartados y para los 6 apartados pide que se conteste a estas 4 mismas preguntas, que son: la primera, si la actuación causa un perjuicio nulo o insignificante sobre el objetivo en cuestión. Después, si por lo contrario, quiero decir, si además de eso contribuye sustancialmente a alcanzar este objetivo. La siguiente pregunta es si contribuye al 100% a este objetivo y la última cuestión es si no cae en ninguno de estos casos. Vale, ¿cómo contestamos a estas preguntas? Que van a ser igual 6 veces para todos los objetivos. Como en este caso la normativa MRR obliga a no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, al menos deberíamos marcar la primera de las casillas, que es que no causa un perjuicio. Si queremos ir más allá, podemos justificar por medio de la normativa que menciona aquí, los reglamentos europeos, que también vienen vinculados en la guía, porque además de esto contribuye sustancialmente a dicho objetivo, pero en este caso, ya que la normativa europea se lo pide que no se cause un perjuicio significativo al medio ambiente, con que marquéis la primera opción, pues ya no tenéis que ir buscando más justificación a las siguientes. Pero lo dicho, pues si alguien quiere ir más allá, puede buscarlo. La tercera opción también podéis marcarlo si estamos en una actuación con etiquetado climático al 100%. Esto querría decir que para los objetivos relativos al cambio climático, que son el primero y el segundo, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, la actuación contribuye al 100% a los objetivos climáticos, ¿no? Se podría marcar esta tercera casillita en los casos de que actuaciones estén con un objetivo al 100%. En el caso que no, no se marcaría. ¿De acuerdo? De todas formas, lo he dicho, con marcar la primera casilla sería suficiente. Ahora bien, hay algunos casos donde las actuaciones no necesariamente de primeras no causan un perjuicio significativo al medio ambiente. ¿Cómo saber si alguna de las actuaciones que ejecutáis cae dentro de esta casuística? Vale. Hay una segunda guía, que también viene en la primera, que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para todo el PRTR. Y en la guía, adapta una normativa europea muy densa de la guía técnica del DNSH y recoge una serie de 9 actividades que consideran que, bueno, tienen riesgo de incumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Estas actuaciones, este tipo de actividades, os las voy a resumir rápidamente. Consisten en la construcción de nuevos edificios o renovaciones energéticas y no energéticas en edificios actuales, la realización de obras en general, calderas de biomasa, biocombustibles, gases combustibles, infraestructuras de riego, agua desalada, restauraciones forestales, mineras y espacios degradados o digitalización y centros de datos. Si alguna de las actuaciones que ejecutáis caen en una de estas tipologías de actividades, no es un problema, simplemente se han de justificar con un poco más de información. Si cayese en una de estas casuísticas, deberéis consultar la guía del MITECO que os he mencionado, el anexo número 4. Todo esto viene mencionado en la guía que viene vinculada al principio de la memoria, que está en la guía en la web de Turisme, que parece que estamos hablando mucho de guía, pero todo está muy bien recogido y no es para que sea lo más sencillo posible la cumplimentación. En este anexo, pues iríamos, por ejemplo, en el caso de que se trate de una actuación de obras, iríamos al apartado de obras y aquí menciona que para 2 de los objetivos de estos 6 que recoge esta memoria hay que tener en cuenta unos condicionantes en su ejecución. Son condicionantes que seguramente ya tenéis en cuenta porque la normativa medioambiental de aplicación ya lo contempla, pero se deben de presentar en esta memoria para de esta forma justificar que no se está incumpliendo el principio de DNSH y que no se va a incurrir en un incumplimiento de la normativa europea. En este caso, entonces, volvemos a
autoevaluación marcaríamos la cuarta opción y a la pregunta que nos hagan marcaríamos que no en cualquier caso y con ayuda de la guía del MITECO aquí plasmaríamos digamos, las condiciones con las que seguramente cumplimos para asegurar que no hay riesgo de incumplimiento de este principio. Esto se repetiría para los 6 objetivos, entonces es lo mismo. Sé que puede parecer un poco enrevesado, pero seguro que con esta explicación y con la guía adelante parece un poco más sencillo de cumplimentar. Con un mínimo conocimiento de la actuación que ejecutáis, os será mucho más sencillo el cumplimentarlo. Y si quieres pasar, Óscar, un poco más al final para que podamos ver que efectivamente la guía solo se compone de lo mismo para los 6 objetivos, el 3, el 4, el 5 y al final está el 6, las mismas preguntas. Y lo dicho, si tenéis más preguntas podéis contactarnos a través de la dirección del buzón y ahí os intentaremos atender. Muchas gracias. María. Muchas gracias. Volvemos antes de empezar con la sección de COFI. Simplemente por remarcar algo ya indicado anteriormente, que diferenciemos estos dos momentos de justificación, que es para el cumplimiento del 221, deberá acreditarse la finalización de las actuaciones mediante aportación en COFI. O sea, en este caso el canal es COFI, como sabemos, y el plazo máximo para esta acreditación, en vuestro caso de mancomunidades afectadas por la DANA, que hay una ampliación de plazo, pues hasta el 31 de agosto de 2026. Y justificación de los fondos transferidos, como decíamos, ya os enviaremos el enlace del lugar concreto donde se tiene que presentar la documentación. Por el momento os dejamos aquí, que sería por registro departamental o el trámite que habilitemos en formularios Turisme. Y en este caso el plazo es hasta el 30 de septiembre de 2026. Es decir, se presenta por vías diferentes con plazos diferentes. Después aquí una diapositiva que creo que ya hablamos en la jornada anterior que fue presencial, pero que es importante remarcar, que es que las mancomunidades, como decíamos anteriormente, deberán reintegrar los fondos percibidos que no hubiesen sido correctamente justificados en tiempo y forma ante Turisme Comunitat Valenciana. Es un tema importante. Y lo que decíamos de los intereses de demora, en caso de que haya un incumplimiento de ejecución en plazo de finalización de actuaciones, pues inicialmente con los correspondientes intereses de demora, a no ser que se consiga algo, como habíamos dicho a mitad presentación. Turisme Comunitat Valenciana, porque estamos obligados a ello, efectuará un control y comprobación de las actuaciones concedidas. Del resultado de dicho control se tramitarán procedimientos de reintegro en su caso, en caso de que se detecte pues, algún incumplimiento en estas labores de control y comprobación. No solo estas labores de control y comprobación las podrá hacer Turisme Comunitat Valenciana, sino también la Secretaría de Estado de Turismo, la Comisión Europea, es decir, pueden haber, y seguro que habrán en una u otra medida, controles e inspecciones que se consideren convenientes. Y aquí indicar un tema también importante, aunque ya he explicado en otras ocasiones, que es que se debe de custodiar y conservar toda la documentación original justificativa por un periodo mínimo de 5 años. Aquí estamos hablando de documentación justificativa, pero también tenemos que tener en cuenta el principio de no reversión, que al menos durante esos 5 años en estas actuaciones de control e inspección, pues cualquiera de los organismos que os hemos indicado, pues pueden ir a ver que la inversión, en este caso si fuera una inversión, pues que se mantiene y que continúa estando a disposición durante ese periodo de no reversión. Como decimos, conservar y custodiar toda la documentación durante un periodo mínimo de 5 años. Recordamos el tema del seguimiento continuo de la ejecución. Estamos obligados a ello, tanto las propias mancomunidades como Turisme Comunitat Valenciana, como después esto va en cascada siempre
como la propia Secretaría de Estado de Turismo. Periódicamente os vamos remitiendo solicitudes y recordatorios de los informes periódicos que tenéis que aportar. Los canales de comunicación no voy a incidir porque ya esto es algo que estamos trabajando en el día a día, estos canales que ponemos aquí. Y lo que ya explicamos en la presencial, pues que hay unos informes de seguimiento de carácter mensual, unos de previsiones de carácter trimestral, que es el futuro, unos informes de gestión de carácter semestral, informe de previsión de ejecución de las actuaciones de carácter mensual para ver cómo va evolucionando cada una de las actuaciones en cada uno de los proyectos de las mancomunidades y un informe de estado de las actuaciones de carácter trimestral. Esto básicamente es un copia y pega de una diapositiva que utilizamos en la reunión presencial, por eso veis que empezamos a contar en marzo, porque en aquella ocasión tenía sentido ponerlo desde marzo. Ahora tendríamos que ver los trabajos a realizar desde junio hasta la finalización en septiembre, pues todavía nos hemos pedido los informes correspondientes que corresponden a la información de mayo en junio. En junio se tendrán que aportar pues, los informes de seguimiento mensual y los informes de previsión de ejecución de las actuaciones. Estos dos conceptos veis que se repiten mes a mes porque se aportan con carácter mensual, uno para saber cómo va y el otro pues para ver cuál es el ritmo de ejecución para comprobar que efectivamente en fecha de agosto estará finalizado todas las actuaciones. En julio estos dos informes y se añade el informe de previsiones trimestral que como ya poníamos en aquel momento es ya hasta el fin, porque ya es hasta finalización de los fondos, ya será el último informe de previsiones trimestral y el informe de gestión semestral, que también por plazos pues será el último. En agosto se repiten los dos informes que son de carácter mensual y adicionalmente el informe de estado de las actuaciones, que esto nos vendrá muy bien pues para antes de la justificación final, pues ya pues tener las imágenes de cómo se ha ejecutado todo, en qué estado se encuentra, todas las ejecuciones, etcétera. Y aquí, como ponemos, pues ya es el fin de plazo de ejecución y en septiembre, bueno, fin de plazo de ejecución y de que toda la documentación justificativa esté en COFI y después en septiembre, pues el fin de plazo de la justificación que os poníamos de estos 3 documentos que nos tenéis que aportar a Turisme Comunitat Valenciana. Entonces, este sería el cronograma de actuaciones referidos a los informes. Ahora entramos en justificación en COFI, que como os decía, nuestro compañero Iván entrará en detalle y nos lo explicará. No sé, Iván, si quieres que comparta yo y voy pasando diapositivas, ¿compartes tú? Como quieras, Óscar. Lo podemos hacer de las dos maneras. Pues si quieres comparte tú, porque es una sección Vale. bastante más larga la de COFI. Vale. Dejo de compartir, si te parece. Perfecto. Vale. Confirmadme cuando veáis la presentación. Sí, la vemos. Vale, en modo presentación, ¿verdad? Sí, Vale. están pasando las diapositivas, sí. Vale, perfecto. Sí, era para llegar a Coffee. Vale, pues nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a la sesión. Vamos a empezar con la parte de Coffee. En este caso, bueno, lo primero de todo, antes de nada, las entidades que ya tenéis o las mancomunidades que ya tenéis algún PSTV o un plan de sostenibilidad es el mismo proceso. En este caso, como bien sabéis, cuando empezamos todo el tema de Coffee, creamos los subproyectos sin reporte e indicador, porque así nos lo había indicado Setur, pero en una de las últimas sesiones nos informaron que para tener mejor trazabilidad, pues teníamos que modificar los subproyectos en Coffee para que tuviéramos el reporte e indicador. Entonces, si enviamos un correo, lo estuvisteis modificando y al final Setur optó por hacer una forja de Coffee para cambiar toda la parte del subproyecto de golpe. Entonces, ahora mismo ya lo único que os quería pedir era que por favor chequeéis vuestro subproyecto y que reviséis si tenéis el reporte indicador activado, o sea que aparece dentro de su proyecto, dentro del hito CIT 221, aparecerá una pregunta que pone con reporte indicador y os tiene que poner que sí. Sí, simplemente chequearlo para validar y decirle a Setur que sí, que todas las mancomunidades disponen de ello.
¿vale? Y antes de empezar a explicar el proceso de cómo se justifica en Coffee, desde Setur nos han informado que también es un proceso que se hace en planes de sostenibilidad turística. Rellenamos semanalmente un Excel sheet 221, que es donde reportamos el avance de los instrumentos jurídicos, ¿no? Y nos han informado, nos pidieron toda la información de las mancomunidades, las actuaciones que se estaban llevando a cabo y se lo enviamos. Entonces, desde Setur nos han dicho que están trabajando en ello y están elaborando el Excel. Entonces, seguramente en breve os enviaremos el Excel desglosado por cada mancomunidad para que lo tengáis que cumplimentar y ir avanzando semanalmente. Y una vez lo tengáis, nos lo tendréis que pasar y nosotros se lo enviaremos a ese tour. Vale, sigo. Ahora ya empezamos con Coffee. Vale. En cuanto a Coffee, ¿cómo se hace el progreso indicador en Coffee? Para hacer el progreso indicador en Coffee, lo primero es tenemos que tener creadas las actuaciones en la herramienta. En este caso, tenemos que crear una actuación que solo sea para el reporte indicador, en la que llamaremos actuación reporte indicador, y tiene que tener el estado revisado. ¿Vale? Esto en el momento que hagamos el progreso indicador, en el caso de que lo tengamos que hacer de forma conjunta, lo explicaremos y detallaremos cómo se debe hacer, pero al final es un método que lo han agilizado bastante y simplemente pasaría de borrador a revisado con el responsable del subproyecto o incluso con el rol de editor. ¿Vale? En este caso, ¿qué necesitamos para que la actuación se pueda pasar a revisado y Coffee nos ponga el estado permitido para actualizar el estado? Tenemos que tener sí o sí un único instrumento jurídico, es decir, si la actuación tiene que ser contrato, pues que el reporte indicador sea, bueno, en este caso la actuación tiene que ser contrato. Luego, que la actuación tiene que tener siempre una submedida asociada. En este caso puede ser la submedida del eje 1, del eje 2, la del eje 1 en este caso se desglosa en dos, etiquetado climático al 100% y etiquetado climático al 40%, o la del eje 4, ¿no? Que en este caso es la submedida acabada en D. Luego también tenemos que no se haya mezclado ningún beneficiario sector público y privado en la misma actuación, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y que se ha marcado la opción si se ha marcado la actuación de implica una transferencia de recursos económicos a otro subproyecto, pues en este caso será otro estilo de actuación y por lo tanto también le requerirá todos o sea, todos los instrumentos. Vale. Una vez ya la tenemos en revisado, tenemos que entrar al módulo o sea, perdón, para pasarla a revisado tenemos que entrar al módulo de planificación y gestión del subproyecto. En este caso lo tendrá que hacer el responsable de lo que he dicho, responsable autorizado, responsable del subproyecto o incluso el editor. También lo permite pasarla de borrador a revisado. Buscamos en este caso el subproyecto. Una vez dentro del subproyecto nos vamos al módulo de planificación, como veis en la imagen inferior. Una vez dentro de la planificación tenemos que señalar la anualidad de la actuación. En este caso suele ser según la fecha de inicio. Si se ha puesto el 2021 sería anualidad de 2021. O si se ha puesto la fecha 2025, por ejemplo, pues saldrá anualidad 2025. Seleccionamos la anualidad y le damos a cambiar de estado. Aquí te pondrá, veis en la imagen inferior que pone validación y te pone permitido. Si cumplimos con todo lo que hemos comentado anteriormente y pone permitido, os dejará pasarla de borrador a revisado. Entonces, en el caso que os ponga no permitido, es porque os falta algo de lo que hemos comentado anteriormente. Aún así, yo lo que recomiendo es ir apartado por apartado, reviso datos generales, reviso sus medidas asociadas, los objetivos climáticos en este caso se autorrellenan al poner las submedidas. Luego tenemos los hitos y objetivos de gestión críticos, que aquí simplemente tenemos que revisar que tengamos el 221 activado con el reporte indicador en la actuación de reporte indicador sí, en el resto de actuaciones simplemente tendremos que poner que no. Y con eso ya os debería dejar pasar a actuación a revisado. Una vez ya tenemos la actuación en revisado, que es lo que pone aquí, te pone el cambio masivo, porque con este apartado lo que se activa es el cambio masivo de todas las actuaciones que tenéis en esa anualidad, que en este caso no pasa nada porque al final el objetivo es tener todas las actuaciones en revisado. Entonces, una vez ya las tenéis todas cumplimentadas, no había ningún problema en pasarlas a revisado. Y ya está. Entonces, una vez ya tenéis la actuación en revisado, empezáis con la carga de instrumentos jurídicos. Aquí es muy importante que dentro de contratos asociados, en el caso de que sea un contrato, tenemos que poner el código del contrato. Luego, la fecha de creación se autorrellena por Coffee. Luego, también tenemos en la parte de operación, hay que activar siempre la opción Minerva, siempre y cuando se cumpla con la orden 55. Y para ello tenemos que hacer, activamos Minerva, activamos el responsable de operación, indicamos que solicitamos el alta del responsable de operación y una vez que tenemos el responsable de operación nos llegará una notificación de Coffee
para que ya podáis acceder a Minerva y introducir todos los beneficiarios, introducir los decisores y os saldrá un informe. Ese informe también se debe cargar dentro del instrumento jurídico. Dentro hay un apartado que pone documentos conflicto de interés, ahí debe entrar todas las DACIs y el informe de Minerva. ¿Vale? Bueno, al final Coffee, como veis, está intentando ser bastante intuitiva y con un asterisco al lado del nombre os pone un asterisco de color rojo en los campos que sí o sí son obligatorios. En este caso siempre hay que elegir el tipo de contrato, como veis en la imagen de la pantalla. También podéis el importe sin IVA y el importe total. En este caso el importe sin IVA y el importe total se debe ir actualizando según se adjudique el contrato o la obra o el servicio o lo que sea. Y luego en los contratistas igual, también se tendría que ir actualizando, identificando el total de contratistas que tengamos o en el caso de que haya también subcontratistas. ¿Vale? Una vez ya tenemos todo el instrumento jurídico cumplimentado con toda la información en Coffee y ya hemos finalizado el servicio o la obra, entonces en este caso tenemos que cargar, como decía Óscar, el mecanismo de verificación. Es el documento más importante de Coffee, básicamente, porque es el documento que acredita delante de la Comisión Europea que hemos finalizado la actuación. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante siempre, en el momento que lo tengamos cargado, revisar que está todo correcto, que el documento cumple con toda la normativa y que sí o sí refleja que se ha finalizado la actuación. ¿Vale? Entonces, una vez ya lo tenemos cargado en Coffee, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Segundo, me ha salido aquí. Vale. Aquí. Eso es. Vale, ya tenemos el documento cargado. En este caso, como no voy a entrar a explicar cada mecanismo de verificación por cada tipo de instrumento, ya que lo ha comentado Óscar anteriormente, pero bueno, que lo tenéis en la presentación y lo podéis revisar cuando lo necesitéis. Aquí lo único que nos pide Setur, desde el Ministerio nos han solicitado que cambiemos la nomenclatura de todos los mecanismos de verificación en el caso de que ya los tengamos cargados en Coffee a una nomenclatura específica. ¿Vale? En este caso, los que ya tenéis un plan de sociedad turística ya sabéis cómo funciona, pero es una nomenclatura en la cual la Comisión Europea, a través de esa nomenclatura, buscará el mecanismo y lo identificará en Coffee para poder revisarlo. ¿Vale? Esta nomenclatura es la imagen, es la segunda imagen inferior de la pantalla que pone el mecanismo de verificación debajo de la nomenclatura. Siempre debe empezar igual, MV. Esto significa mecanismo de verificación. Luego ponemos barra baja H221, que es el hito 221. Barra baja C14, que es el componente. Luego barra baja I01, que es la inversión, que es la 1. Barra baja Mintur, que en este caso es la entidad decisora. Barra baja la convocatoria, que en este caso para todas las mancomunidades sería 2021. Barra baja Comunidad Valenciana, o sea, la comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana, que es CVA. Luego tenemos barra baja la entidad local, que en este caso el mecanismo, o sea, os pasará Setur dentro de un anexo, es un acrónimo, ¿vale? Que os identificará a cada mancomunidad. En el momento que lo tengamos, os lo pasaremos. Lo dicho, como aún está el proceso, se está trabajando para las mancomunidades, pues no disponemos del documento. Pero en el momento que lo tengamos, os lo pasaremos para que podáis revisar cuál es vuestro acrónimo para utilizarlo siempre igual en todos los mecanismos de verificación. ¿Vale? Luego tenemos que poner el número de la actuación. Este caso, el número de actuación es del Excel Sheet, lo mismo. Ya lo explicaremos cuando tengamos el Excel Sheet delante, cuando ya lo haya trabajado Setur y nos lo haya enviado, pero es el orden que se utiliza en el Excel, ¿vale? Porque este Excel es muy importante tenerlo cumplimentado y actualizado, dado que es el Excel que o sea, la Comisión Europea va a recibir un Excel consolidado con todos vuestros Excels y a través de ese Excel es el que buscará y revisará los mecanismos. Es decir, si en el Excel no tenemos bien cumplimentado la nomenclatura, la Comisión Europea no podrá validar que hemos finalizado la actuación y no podrá entrar en Coffee para buscar el mecanismo, ¿vale? Entonces eso es una de la importancia del Excel, ¿vale? Luego, después del número de la actuación, barra baja y la abreviatura del mecanismo de verificación, que en este caso, pues si es CFO es certificado final de obra, o AR, que es un acta de recepción, o acta de conformidad, informe de conformidad, ¿no? Según sea, pues se pone un acrónimo. También en el propio documento de acrónimos os aparece también la nomenclatura, o sea, el acrónimo de cada mecanismo, ¿vale? Y luego siempre tiene que acabar en SP7, porque al final es el desembolso que ha hecho la Comisión Europea al Mintur, ¿vale? Y nada, de momento esto es lo que tenemos de las nomenclaturas.
En cuanto al progreso de indicadores, el proceso más o menos lo hemos comentado. Y hay, bueno, esto es lo que os he estado comentando, que lo he comentado directamente desde la imagen. Aquí. Vale, entonces, ¿cómo se hace el progreso indicador en Coffee? Que es lo que faltaba por explicar. Una vez ya tenemos la actuación en revisado, vamos adentro de la actuación de reporte indicador, ¿no? Esta actuación que hemos creado a posta simplemente para hacer el reporte indicador. Dentro de aquí tendremos, si la tenemos en revisado, un apartado que se llama progreso de indicador. Ahí, si entramos aquí dentro, os aparecerá el hito 221, ¿no? Para poder activar el progreso con el más. Veis que en la imagen nos selecciona el más. Una vez seleccionamos el más, se os abrirá un cuadro diálogo, que es el de la derecha del todo, que os pone la fecha efectiva en progreso, que en este caso siempre es la fecha en la cual estoy haciendo ese progreso. Si en un caso lo hiciéramos hoy, sería la fecha actual, la fecha de hoy. Luego, el valor logrado actual simplemente te refleja el total que llevas. Pues si es la primera vez que lo haces, te pondrá 0. Si ya has hecho, por ejemplo, 3 actuaciones, pues te pondrá el número 3 y luego te irá sumando. Te hará 3 más 2 más las que vayas haciendo poco a poco. Luego, el nuevo reporte de progreso, aquí sí que le indicamos el número de actuaciones que vamos a progresar en ese momento. Imagínate que son 2, pues pondríamos 2 y luego anexar documentos, ¿vale? En este caso, en anexar documentos lo cargaríamos siempre con el código CSV, que ya lo hemos subido a Coffee, y aquí nos permitiría hacer el cambio de nomenclatura que nos pide ese tour en este caso. Vale, entonces aquí os dará dos opciones, que es importar desde el equipo o importar desde referencia CSV. Aquí siempre lo recomendamos utilizar la referencia CSV porque ya tenemos el documento cargado en Coffee, simplemente lo busca y aparece. Y si lo utilizamos desde referencia CSV, teniendo en un documento Word el listado de todos los CSVs, de los mecanismos que queramos cargar en ese momento, los cargaremos todos de golpe. Entonces lo hacemos todo en un paso. Entonces, por ejemplo, como veis en la imagen, hemos cargado 7 CSVs de golpe, le damos al siguiente y te aparecen cargados ya, ¿no? Esta saldrá abajo en la imagen inferior, te sale el listado de los 7 mecanismos cargados. ¿Vale? Aquí una vez ya tenemos los CSVs buscados dentro de Coffee, siempre tenemos que activar las dos opciones que hay, las dos casillas que hay con el asterisco, que son los datos personales y si es un mecanismo de verificación, que en este caso es que sí. Entonces, esas dos las activamos. Y luego tenemos la parte de nombre de documento, que aquí es donde tenemos que utilizarlo para cambiar la nomenclatura y poner la nomenclatura que nos pide ese tour, ¿vale? Porque así se guarda este PDF en Coffee con esa nomenclatura. Le damos a enviar a edición, le damos a guardar y luego lo confirmamos. Y una vez lo tengamos confirmado, ya pues simplemente tendríamos que volver a entrar al progreso indicador para ver que se ha hecho correctamente y validar que se ha cargado. Lo podemos siempre con la visión del ojo, que es la visión de consultar, pues aquí podemos ver el total del progreso que llevamos bueno, tendremos toda la trazabilidad de todos los progresos que hagamos dentro del subproyecto. ¿Vale? Luego la parte de certificación, como todavía no la tenemos, no tenemos indicaciones por parte de ese tour, la habíamos dejado muy poco plasmada en la presentación de esta fase 7 de certificación del nodo, pero cuando tengamos más información entraremos más en detalle. Al final lo que queríamos presentar es todo el progreso indicador, cómo se hace y resaltar la importancia de cumplimentar el Excel CI 221 cuando os lo enviemos. ¿Vale? Aquí siempre lo he dicho, darle mucha importancia al Excel, tenerlo bien cumplimentado, porque al final, si el Excel tiene algún error o alguna incidencia, la Comisión Europea luego no podrá revisar la validación y entonces puede reclamar o puede hacer cualquier reclamación. ¿Vale? Y nada, simplemente eso. Muchas gracias a todos por la asistencia y ya está. Óscar, Sí, ya hemos muy terminado bien, con la Iván. parte de Coffee. Pues nada, vamos a volver a presentar la última parte de la jornada, que ya es muy poco lo que queda. A ver. Vale. ¿Me confirmáis, por favor, que lo tenemos, verdad? Lo pongo en presentación. Y a ver, hemos llegado hasta aquí. Lo pongo en presentación.
Si no Sí, me se ve mencionar que perfecto. ya ha pasado a recursos de interés. Recursos de interés es lo que ponemos aquí, que siempre lo adjuntamos, pero en este caso, pues siempre que haya una actualización la incluimos. Por tanto, siempre que necesitéis acceder a estos recursos, coged la de la última presentación que hemos utilizado